Bueno, muchachos, antes de ir al descanso, ¿ustedes acuerdan de esto? Si Superman fuera capaz y previniera el mal, él lo prevendría. Si Superman fuera incapaz de prevenir el mal, sería impotente. Si él no quisiera prevenir el mal, sería malévolo. Si Superman no previene el mal, Superman no previene el mal. Si Superman insiste, no es impotente ni malévolo. Entonces, demostrar que Superman no existe. Entonces, dado pues que el tiempo es un poco más corto, entonces, ¿le parece si lo hacemos entre todos acá? Entonces, díganme las variables preposicionales, para empezar. ¿Cómo serían las variables preposicionales? A ver. ¿A qué sería igual? Los escucho, muchachos, que están muy, muy callados. ¿Superman es capaz? Superman es capaz, perfecto. Entonces, la A. Superman es capaz. B. ¿Cuál sería la preposición B? Quiere prevenir el mal. Superman, muy bien. Quiere prevenir el mal. Bien. ¿Cuál sería la C? Superman es impotente. Bueno, aquí es capaz de prevenir el mal. Entonces Superman es impotente. ¿Qué más? ¿Qué más vemos ahí? E. Superman es malévolo. Superman es malévolo. ¿Cierto? ¿Y qué otra? La E. Superman existe. Superman existe, ¿cierto? Entonces vamos es que existe. Entonces vamos a colocar las preposiciones que nos da. Si Superman fuera capaz, ¿cierto? Ya me predicen. Superman es capaz, ¿cierto? Y nos faltó una, ¿no? Superman previene. Entonces, Superman previene el mal. O sea, que lo hace. Entonces, aquí sería D, aquí sería E y aquí sería F. ¿Estamos de acuerdo? Faltaba eso. Entonces, ayúdenme con la primera. Si Superman es capaz de prevenir el mal y quiere hacerlo, él lo prevendría. ¿Cuál sería la fórmula lógica que me describe eso? ¿Cómo sería? De la primera oración, de aquí hasta aquí. ¿Cómo lo haría? A ver, ¿cómo es? Díganme, ustedes pueden decir, ojalá, esperen que es que el chat está un poco bugueado. A y B, ¿cierto? A, Superman es capaz. Y B, Superman quiere prevenir el mal. Entonces, ¿cierto? Lo prevendría. A ver, la segunda, muchachos. Hacerlo con un color diferente. Si Superman fuera incapaz de prevenir el mal, sería impotente. ¿Cómo sería la fórmula que lo describe? No, A implica B, implica C, no. A y B implica C, está bien. ¿Cómo sería, muchachos? No A, muy bien. Si Superman es incapaz, ¿cierto?, de prevenir el mal, entonces sería impotente. No A implica D. Muy bien. Ahora, sigamos con la otra, ¿cierto? Si él no quisiera prevenir el mal, sería malévolo. ¿Cómo sería la tercera? No ve, ajá. Entonces, él no quiere prevenir el mal. Si no lo previene, entonces es malévolo, ¿cierto? Que sería E. La cuarta, ¿cierto? Si Superman no previene el mal, ¿cuál sería? Él no lo hace. No sé, ¿cierto? Ahora bien, la quinta. Si Superman existe, entonces no es impotente ni malévolo. Superman existe en la F.
¿Cómo sería? Ajá, si Superman existe, entonces no es impotente, ¿cierto? No de, ni malévolo. No de y malévolo es Noé, ¿sí? Y la sexta, ¿cuál sería? Entonces, ¿cuál es la consecuencia lógica, muchachos? ¿Qué nos piden acá? ¿Cuál es la consecuencia lógica? Voy a denotarlo de esta manera para decir que es consecuencia lógica. Se nota con esos tres punticos así. Entonces, ¿Superman qué? No existe. Muy bien. Entonces, ahí ya hemos colocado el sistema. Entonces, nos toca probar por consecuencia y por, esto sale largo, y por inconsistencia. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, vamos a hacerlo acá. Listo, muchachos. Entonces, por consecuencia, me toca decir que, ¿cierto? Lo siguiente. Primera, ¿cierto? Me toca decir que A y B implica C y no A implica D y no B implica E, ¿cierto? Y no C y F implica no D y E y no E. Y todo esto a su vez implica no F, ¿cierto? Entonces, aplicamos destrucción de implicaciones. Voy a hacer bastantes cosas en un solo paso. La negación de esto, ¿cierto? De todo esto, viene siendo, destruyamos esta implicación. De una vez queda no A, ¿cierto? Y B, o C, ¿cierto? Y A, o D, ¿cierto? Y entonces B, o E, ¿cierto? Y no C, y F, no F, o no D, y no E, ¿cierto? Y viene el paréntesis grande, o F. Si sale largo, ¿pillan? ¿Qué más podemos hacer, muchachos? Entonces, aquí hay unas cosas que, pues, uno debe, bueno, empezar a hacer. Aquí me faltó un pequeño paréntesis aquí para esta. Entonces, bueno, lo importante aquí es donde ustedes puedan ver que se hace Morgan, hacerlo, ¿cierto? Entonces, ¿dónde se puede hacer Morgan? Entonces, en esta primera, por ejemplo, esta queda, bueno, negación grande por fuera, queda. Entonces, negación de esto queda negación de A o negación de B o C, ¿cierto? Como son disyunciones, pues no es necesario colocarle paréntesis. Y no A o D, ¿cierto? Y B o E, ¿cierto? Y no C, ¿cierto? Y no F o no D y no E, ¿cierto? Todo aquí cierro el F, aquí cierro la negación grande o F. Listo. Entonces, muchachos, vamos para la cuarta, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Sí? Yo tengo no A y no B y C. Entonces, nos toca mirar, como esto, si ustedes notan aquí, muchachos, tenemos en forma normal disyuntiva, esto está en forma normal, bueno, esta de aquí interna está en forma normal disyuntiva, ¿cierto? Pues aquí hay una O, no podemos hacer nada. Entonces, ¿cuál sería conveniente para hacer distributiva? ¿Ustedes cuál verían a ojo que podríamos hacer distributiva de una vez para como ir simplificando? La idea es mirar dónde empiezo a operar. Entonces, una estrategia es mirar los que están solos. Y el que está solo es C, ¿cierto? Que sería como fácil de manejar. ¿Dónde lo podría meter, muchachos? Para como intentar simplificar. ¿Dónde lo podría incluir? Ustedes me dirán. En no B, O, no B, B, no A, no B y C.
Y C, exactamente. Muchachos, un momento que debo atender afuera. ¿Llegó algo? Listo. Vale, gracias. Esto es lo que estaba esperando. Uy, este bebé. Eso. Listo. Bueno, muchachos, qué pena. Entonces, ¿en qué íbamos? Acá. Entonces, repita lo que estabas diciendo. ¿Qué haríamos de hacer este no sé dónde meterlo? En el primer paréntesis junto a no A, o no B o C. O C, exactamente. ¿Pero por qué? Porque aquí está la C. Entonces, yo no lo podría meter en cualquiera, ¿cierto? Pero toca ir mirando, bueno, ¿dónde me conviene incluirlo? Entonces, acá quedaría. Entonces, miren, esto es lo que vamos a aplicar como operación y quedaría no A, ¿cierto? No A y no C o, ¿cierto? No B y no B y no C o, ¿cierto? Esto va a salir largo según veo. No C y no sé, ¿cierto? Ya le hice la propiedad distributiva y pues el resto pues queda igual. Queda un poco largo, pero bueno, es la idea. Entonces voy a correr esto un poco más para atrás. Bueno, este paréntesis, cierra se cierra el externo. Muy bien. Y todo esto está siendo negado, que no se me olvide. Bueno, entonces incluyo acá. La única diferencia, muchachos, es que ya él no se desaparece, ¿cierto? Entonces, bien. Bueno, ¿y allí qué puedo simplificar en esa expresión que hice? Muchachos. ¿Y en esa expresión qué puedo simplificar? El sé y el no sé. Exactamente. Entonces, ¿y esto en qué me transforma? Falso, ¿cierto? Ya he simplificado la primera. Ahora vamos con, una vez simplificado eso, vamos con la quinta, ¿cierto? Con mucho cuidado. Entonces, pues bueno, más fácil para mí copiar por partes, ¿cierto? Y falso y cualquier cosa, pues da esa otra cualquier cosa. Entonces, miren que ya lo hemos sacado. Entonces, bueno, aquí cierro los paréntesis debidos. Profe, qué pena una preguntita. Sí, ¿Por qué a la última F le quitaste la negación? porque se me olvidó. Listo. Ah, ok. Entonces, listo, gracias. Entonces, vamos a ver. Acá. Bueno, muchachos, ¿qué más puedo hacer ahí? Ustedes me dirán. Hay unas que sean parecidas, ¿cierto? ¿Qué más podría hacer acá? Observen esta. O observen esta, ¿cierto? Entonces, yo podría meter A, ¿cierto? Y D, o B y E en esta, ¿cierto? ¿Cuál creen que se metería allí? B o E, ¿listo? Podríamos meter cualquiera de las dos, de hecho, porque A, ¿cierto? A, pues acá está negado, o B, acá está B negado. Entonces metamos esta de acá que voy a señalar. Entonces vamos a hacer distributiva entre esto, ¿cierto? Y esto de acá, ¿listo? Va a ser distributiva entre eso y esa parte de allí. Entonces, seguimos. Entonces, la sexta, ¿cierto? Entonces, recuerden que todo eso es una negación, ¿sí? Entonces,
vamos a incluir esa, ¿cierto? Como todo esto son conjunciones, entonces pues igual puedo cambiarlos en el orden que yo quiera. Entonces, voy a incluir acá, quedaría, voy a hacer el paréntesis, quedaría, entonces meto la operación, queda no A, ¿cierto? No A, y no C, esperen, yo escribo acá más clarito, esto se va a hacer muy largo, entonces no A, y no C, y B o E, ¿cierto? Listo, está la primera, luego viene una O, queda no B, y no C, y B o E, ¿cierto? Listo, ya apliqué propiedad distributiva, metí esto acá, pues cogí este por este y este por este. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Luego tengo que volver a aplicar distributiva internamente, no hay otra opción. Y A o D, ¿cierto? Que es esta. Y no F o no D y no E. Cierro la E, cierro la F y cierro la negación externa. O no F. ¿Estamos allí, muchachos? Por ahora, lo que hice fue meter esto acá. Entonces queda B o E, ¿cierto? Y, entonces, observen acá como son conjunciones, queda no A y, perdón, aquí me equivoqué. Y no sé, y no sé, y, entonces B o E. Listo. Y acá queda, ¿cierto? Quedaría B, no B, y no sé, y B o E, ¿cierto? Entonces, ya hecho esto, puedo aplicar la propiedad interna, que sería, ¿cuál sería conveniente meter acá, muchachos? Meter acá, no A o no sé, o realmente da igual en esta de acá. ¿Hay algún cambio, muchachos? ¿Realmente aquí con esta primera tenemos alguna ganancia? No, Entonces se puede dejar igual por ahora. ¿Sí? Esta no, especialmente esta no me interesa en este momento, ¿cierto? Esta no tiene ningún interés en el momento, ¿cierto? Entonces esta podemos dejarla quieta. Ahora, ¿qué viene? ¿Cierto? O, ¿cierto? Ahora sí la que me interesa. Entonces, operemos este. Aquí es conveniente meter el B acá. Entonces, ¿qué va a quedar? Bueno, queda juntas con esto. Entonces queda no B, ¿cierto? Entonces queda O, no C, ¿cierto? Y metemos el B acá. Queda no B, ¿cierto? No B y B. O no B y E, ¿cierto? Cierro este, cierro el paréntesis de afuera y cierro este. Y bueno, aquí seguiría el resto, ¿cierto? Bien, muchachos, ¿qué podría simplificar allí? Ustedes me dirán. ¿Qué puedo simplificar allí? la B, Exactamente. ¿Qué esta B en qué se me transforma? falso. Falso. Listo. Y pues falso o cualquier cosa, pues quedaría esa cosa de allí. Entonces, queda octava. Este está saliendo bastante interesante. Entonces, bueno, esto sencillamente lo copio, ¿cierto? Sin ningún problema. Queda O. Entonces, vamos a hacer no sé, ¿cierto? Y, entonces quedaría sencillamente no B y E, ¿cierto? No B y E. Bien, este es con una O. Y pues bueno, vienen las demás. Muchachos, aquí hemos llegado a un punto como complicado, ¿no? Porque
Debemos de alguna manera empezar a sacar esos negados para poder empezar a operarlos, ¿cierto? Entonces, ya allí sí se torna conveniente aplicar las propiedades de... Eso me toca hacerlo más largo. Entonces, ya aquí ya empieza a ser conveniente empezar a resolver estas distributivas, ¿cierto? De tal manera, pues, me queden de forma conveniente, ¿sí? Entonces, voy a resolver 9, ¿cierto? Entonces, quiero que esto me quede en términos de una disyunción para poder empezar a operar con esto de acá. Entonces, vamos a ver, negación. Entonces, esto, bueno, tiene un paréntesis acá. Negación de. Entonces viene la primera, ¿cierto? Entonces, voy a meter estas dos con estas. Entonces queda no A y no C. No A y no C, ¿cierto? Y B, ¿cierto? Hice estas dos con esta primera de acá y luego estas dos con la segunda. ¿Qué los une? Una O no A, ¿cierto? Y no A, perdón, y no C y E, ¿cierto? Entonces, bueno, ya aquí las he desbaratado un poquito y aquí hay otra O, ¿cierto? ¿Y qué queda? No sé. Ah, bueno, esta puedo directamente y no C, y no B, y E. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque aquí ya tenemos, son puras conjunciones. Bien, cierro acá, ¿cierto? Y viene el resto, ¿cierto? I, A, O, D, y bueno, estas puedo más bien copiarlas y reducirlas para evitar typos. Entonces hago esto acá. Quitar typos acá. Listo, muchachos. Y no F, ajá, y cabe. Bueno. Bien, muchachos, tengo esto, ¿cierto? Entonces, pues allí por ahora, ¿cierto? Tengo son conjunción. Entonces podría yo hacer, muchachos, una distributiva acá, ¿cierto? ¿Cuál me convendría? ¿A o D? ¿O no F o D y E? ¿Cuál me convendría de estas dos? Meter acá. ¿Esta o esta? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál me convendría meter acá? Ustedes me dirán. ¿La primera? A o D. O la segunda. Exactamente, porque miren, aquí hay una A, ¿cierto? Entonces, y como acá tengo no A, en 2, se ve que es conveniente. Entonces, bien, muchachos, vamos con la décima. Todo esto está negado, ¿cierto? Y apliquemos distributiva entre esto y estos tres, ¿cierto? Entonces, queda acá principalmente. A ver. Ajá, queda. Esta, bueno, voy a copiar, es lo más sensato, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es empezarlos a separar. Entonces, I, A, O, D. Esta es la primera, ¿cierto? Y lo mismo acá. O, I, A o D, ¿cierto? Ya vamos a ver ahora que todos estos pasos que estoy haciendo realmente los podemos simplificar muchísimo. Y A o D, ¿cierto? Entonces, bueno, ya lo hice por esta segunda. Aquí los uno con un OR, ¿cierto? Que sería este de acá. Y finalmente este de acá, pues lo pego con la otra. Y A o D, ¿cierto? Bien, y viene este pedazo que sigue por acá, para no olvidarlo. Bien. Ahora que me falta, muchachos, pues con mucha cansancio, pereza y todo el cuento, me toca es meter me toca meter hacer estas distributivas que se presentan acá internamente. O sea, esto con esto
esto con esto y esto con esto. Igual pues ya poco a poco vamos simplificando la 11. Entonces, empezamos con esta, ¿cierto? ¿Eso qué me va a quedar allí? ¿Cierto? Va a quedar la siguiente cosa. No A, va a quedar esto mismo, ¿cierto? Que no se me olvide la negación grande, ¿cierto? Y va a quedar esto. Pues, ¿qué es lo que va a cambiar acá? ¿Cierto? Este se metería con no A, ¿cierto? Si ustedes van viendo, eso se van teniendo a falsos. Y A, ¿cierto? O, ¿qué es lo que une estos dos? ¿Cierto? Esta misma vaina, ¿cierto? Pero con... ajá. O sea, vamos, estamos, muchachos, estamos metiendo esto acá, ¿cierto? Entonces queda no A, y no C, y B, y A, y no A, y no C, y B, y D, ¿cierto? Entonces, muchachos, yo les hago una pregunta. ¿Qué podemos simplificar de allí? ¿Qué podemos simplificar de esa primera? ¿Esta en qué se transformaría? ¿Esta en qué se transformaría? Falso. Si ustedes, exactamente, si ustedes ven A y no A, ¿cierto? Estas dos es falso. Y falso y cualquier cosa se me transforma en falso, ¿cierto? Listo. Seguimos con las segundas. Ah, este es el pedazo más largo, pero ya poco a poco vamos resolviendo. Entonces, ahora sigue esta de acá, ¿cierto? Abro y abro paréntesis acá. Resolvamos estas dos de acá, ¿cierto? Sería básicamente meter esto acá. Entonces, queda la primera. Pues básicamente me resulta más sencillo copiar, ¿cierto? Entonces, va a resultar esta primera. Este paréntesis no es tan necesario. Entonces, vamos a colocar. Entonces, ¿aquí qué iría? Entonces, metemos la primera, ¿cierto? Y A. Perdón, y A. Luego los une este de aquí, O, ¿cierto? Lo mismo, ¿cierto? Pero en lugar de A tenemos A. En vez de A, pues tenemos el D, ¿cierto? Bien, aquí ya terminamos esta primera. Voy a correrlo un poco para tenerlo como más espaciadito. Y acá sigue esta cosa. Bien, muchachos. Uy, me estoy obligado a ponerlo un toquecito más pequeño. No me quepa. Listo, aquí ya me cabe. Entonces, bien, listo. Bueno, esto vienen siendo disyunciones, así que no hay problema. No necesito tantos paréntesis. Bien, muchachos. ¿Y ahí cuál puedo descartar? Ustedes me dirán. ¿Cuál puedo descartar de ahí? Ustedes me dirán, muchachos. ¿Cuál podría descartar allí? ¿La primera o la segunda? Esta. La primera. La primera. La primera, ¿cierto? La primera se me vuelve falsa, ¿cierto? Y ahora me falta la distributiva de esta última, ¿cierto? Tengo O, ¿cierto? Y hay que, bueno, no, ya no es más. Sí, sí, me falta esta. Y entonces tengo que meter, muchachos, esto acá, ¿cierto? Pero pues esta no me va a dar mayor resultado porque pues no hay, decirlo, como negaciones consigo mismo. Entonces, pues, esta va a salir un poco larga, pero pues ya van a ver que en el próximo paso se va a simplificar. Entonces, viene esto mismo, ¿cierto? Pero incluyendo A. Entonces, voy a pegarlo dos veces como para tenerlo ya listo. Entonces, esto acá pues tocas, no es necesario porque son disyunciones. Entonces viene IA, ¿cierto? Y esto O, ¿cierto? Acá. Y la otra que es D.
Entonces, bien, muchachos, y cerramos las disyunciones allí y sigue este pedazo de acá, ¿cierto? Entonces, bien, muchachos, voy a colocar unos paréntesis en otro color como para que se sepa dónde termina este grande, como que no haya lugar a confusiones. Entonces voy a colocarlo acá y este cierra acá, para pues que este F todavía no se puede meter, ¿listo? Hasta que se solucione la negación. Bueno, muchachos, con mucho amor a la patria, ¿cierto? Me tocaría ya, ¿cierto? Solucionar este interno, ¿cierto? Entonces, voy a copiar y pegar, ¿cierto? Y soluciono el interno. Este sería el 12avo. ¿Ve? Perdón. Esto está acá. Sería el 12avo. Uy, sí. Eso de Superman salió doloroso. 13. Bueno, tengo que agrandar aún más la hoja. Ya por 33 centímetros, pongámosle 50. Eso va a salir un pergamino. Entonces, bien, muchachos, la 13. Entonces, perdón, en esta 12 vamos a trabajar esta distributiva, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me quedaría? ¿Cierto? Entonces, bueno, borro acá y voy a hacer un poco de espacio acá. Entonces, ¿cómo me quedaría esa distributiva ahí? Me quedaría, entonces quedaría no F, ¿cierto? No F y no F y no D, ¿cierto? Ah, no, es que no hay ninguna distributiva allí. No F, no D y no E. ¿Estaba así siempre? Déjenme ver. Ah, sí. Entonces, bueno, esos paréntesis de allí. No F, no D y no E. Bueno, muchachos, tenemos una cosa enorme, ¿cierto? Y tenemos estos tres, ¿sí? Entonces, ¿cuál ustedes meterían, muchachos, para poder empezar a cancelar? ¿Cuál sería conveniente meter? ¿Puedo meter no F, no D o no E? ¿Cuál meto? O sea, tengo que meter alguno de estos tres. Tengo que meter este o este. ¿Cuál me conviene? ¿Ustedes cuál meterían? Bueno, aquí aprovecho para simplificar, ¿cierto? Esto es falso. Ajá. Entonces, acá, este paréntesis sobra. Paréntesis siempre sobra. Luego, esto es falso. Entonces, también se va. Entonces, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes cuál meterían? ¿Cuál de esos tres? Voy a correr un poquito. Noé, ¿cierto? ¿Por qué meterían Noé? Bueno, y aquí cierra. Perfecto, ya me quedó bien. Está la simplificación. Y vendría el pedazo faltante de acá. Esto ya lo arreglé. Qué pena, se me olvidó ahorita borrar los falsos. Bueno, ahí vamos. Para reducirlo, ¿cierto? Exactamente. Entonces vamos a hacer un negocio turbio, ¿cierto? Es meter este NOI, ¿cierto? Hacerle distributiva con esto. Básicamente, ¿en qué consiste, muchachos? Este E se metería en todas las cláusulas, ¿sí? Se metería en todas las cláusulas como un I, ¿cierto? O sea, miren, I no E, ¿cierto? Y se meterían estas cláusulas haciendo I. Entonces, básicamente es copiar y pegar lo mismo, ¿cierto? Básicamente es, este no va acá, este es azul, para no confundir. Listo. Entonces vamos a hacer eso, ¿sí? Entonces, básicamente copio, ¿cierto? Esta cláusula de acá, y a todas le agrego y no hay. Entonces, bueno, esta me toca ya bajarla. Entonces vamos a hacer el espacio, ¿cierto? Entonces, no, vieron que no es tan difícil, sino pues que se hace un poco largo y tedioso, ¿sí? Entonces viene I, entonces viene E, no E,
Y acá hacemos lo mismo. Metemos I no E. Y acá hacemos exactamente lo mismo. I no E. Y miren la belleza que está pasando. I no E. Y finalmente acá, en esta última, metemos también, metemos también I no E, ¿cierto? Y seguimos con las mismas. I, no F, I, eh, I, F, no E, I, no E. Para el muchacho, si no la... Esperen, yo miro. Ah, muchacho, la embarré. Porque es que, miren de dónde viene. Yo no puedo hacer esto hasta que resuelva esta, ¿cómo lo digo? Hasta que no resuelva esta de acá. O sea, tengo que resolver Tocaba primero que hacer la sí, distributiva sí, y tengo que ahí hacer sí quedaban falsos. y ahí se quedaban falsos. Pero pues ya ven lo que ando buscando, ¿no? O sea, buscar que al final quede P o no P para volverlo verdadero o P y no P para volverlo falso. O sea, al final se busca hacer reducciones. Sí, tienen razón. Había detectado, menos mal detecté el error. Entonces, vamos a colocar esto. Entonces, aquí tengo que aplicar la propiedad de distributiva, ¿cierto? Tengo que aplicarla sobre esta última, la 11. Entonces voy a hacer un cambio, es que este paréntesis lo voy a volver verde para que quede claro que todo eso está negado, ¿cierto? Entonces queda acá y acá. Entonces, bien, muchachos. Y lo que voy a hacer es aplicar propiedad distributiva sobre esta última, quedando de la siguiente manera. Entonces, voy a correrlo un poco y queda de la siguiente manera. Bueno, yo en este punto ya eliminé los que son falsos. Creo que borré más de la cuenta. Bueno, es que cuento con el control Z. Sí, creo que borré más de la cuenta. Déjenme ver. Uy, ¿qué pasó aquí? Ah, ya. Entonces, estos me vuelven falsos y aquí ya los simplifico. Ah, no, solo tenía que borrar la última que hice. Entonces, bueno, vamos a borrar esto y queda. Y entonces, vamos a aplicar distributiva sobre estas dos. ¿Listo? Entonces queda I. Entonces metemos F en esta de acá. No F, O, ¿cierto? No D, I. Entonces, dado que es un I, no es necesario este paréntesis de acá. Ajá. I, no F, y no E. Listo. Bien, muchachos, ¿estamos bien hasta allí? Sí, había cometido es que pensé que esto era una conjunción. De todo modo, lo que hemos hecho hasta ahora de simplificación está bien. Ahora bien, muchachos, ¿cuál sería conveniente? Se hizo un poco más largo, pero ¿cuál sería conveniente meter con los otros? Con los de arriba. ¿Cuál sería conveniente hacer la distributiva? ¿Al primero o al segundo? ¿Cuál ustedes harían distributiva con lo de arriba? Profe, ahí el segundo es no F o no E. Sí, señor. Gracias. ¿No F o no E? Sí. Entonces, muchachos, ¿con cuál harían distributivo? ¿Con el primero o con el segundo? Con el segundo. Con el segundo, ¿cierto? Es lo más conveniente allí, ¿cierto? Entonces, va a salir un poco extenso. Entonces, pues os ruego su atención. Viene la 13. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar esto tal cual y lo voy a empezar a organizar. Entonces, esta es la primera expresión y lo voy a meter con la de allí. Entonces, como aquí está pegando un i, ¿cierto? Esto se va a extender de la siguiente manera. Entonces, va a quedar i, este de acá, ¿cierto? Luego viene el paréntesis de cierre. Luego acá viene un O, ¿cierto? Y viene esta, ¿cierto? Que estaría incluida acá, que es la segunda. Vendría acá.
Bueno, este me lo une un O, ¿cierto? Viene esta, la cuarta, y meto este de aquí, que es este de acá, meto igual. Me faltaría la última, la hacemos por aquí, y faltaría meterlo acá. Pues sale largo, pero pues ya van a ver que esto se va a empezar a simplificar por sí mismo. Y no F, ajá, bueno, faltó el I. Entonces, vamos a meterlo. Y no F y no E, listo. Y aquí cerramos esas disyunciones. Finalmente, pues me falta, para no olvidarlo, me falta este pedacito. Esto hay que correrlo para que quede bien bonito. Y faltaría este pedazo acá. Bien, muchachos, ¿qué sigue de ahí? Sigue un proceso cansón, pero pues tampoco. Ya no me gusta Superman. No se preocupe, cuando veamos inferencia esto sale en un momentico. Muchachos, ¿qué seguiría de ahí? Lo bueno es que este ejercicio nos ayuda a practicar propiedades. ¿Qué seguiría? Ustedes me dirán. Distribuimos F, O y otra vez volvemos a distribuir y agregamos la Sí, nos O. toca volver a distribuir en las internas. O sea, tenemos esta opción. Podemos meter, ¿cierto? Podemos meter alguna de estas, ¿cierto? Acá, ¿sí? O meter alguna de estas acá, ¿cierto? Y así. Y ahí la que nos conviene es meter las que tienen, ¿quién? ¿Quién nos conviene meter, muchachos? ¿A quienes tienen quién? E. Exactamente. Bueno, esta primera queda tal cual, no me interesa. Por ahora, ¿cierto? La negación de todo esto. Por ahora no me interesa, ¿cierto? Entonces queda la 13, 14. Entonces queda vamos a meter la E acá internamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a quedar? Entonces queda O. Entonces queda no A, no C, no D, no E. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, la E, voy a meterla con estas dos. Entonces quedaría no F y no E, ¿cierto? No F y no E. O, ¿cierto? Perdón, es que no F y E. Voy a borrar esta de una vez porque ya la moví. Entonces queda acá. Y queda Noé y queda Noé. Entonces quedaría no, E y Noé. Bien, muchachos, ¿de aquí qué puedo simplificar? Me faltó aquí la I. ¿De aquí qué puedo simplificar? E y no E. E y Noé, que sería falso, ¿cierto? Bien. Luego seguimos con la siguiente, con esta de acá. ¿Cierto? Y hago la misma operación, ¿cierto? Acá me conviene a mí meter esa E, ¿cierto? Bueno, esto está unido por conjunciones, disyunciones, entonces hay que tener cuidado. Entonces meto esta E acá, ¿cierto? Esta E se me mueve, ¿cierto? Queda, que lo queda en el medio, queda F, no F y E, ¿cierto? Y E, o E, y no E. Entonces aquí se me vuelve a simplificar, esto se me vuelve falso. Luego aquí viene la última, ¿cierto? Que es esta. Voy a tener que correr esto un toquecito. Y esta acá. Entonces queda esta, bueno, esta sobra. Y queda esta, ¿cierto? Entonces voy a meter la E acá adentro, ¿sí? Para ya terminar. Entonces queda exactamente lo mismo, ¿no?
quitamos esto queda aquí borrado. Vale, entonces ahí ya lo he hecho. Entonces, pues lo que va a pasar, muchachos, es que esto se me vuelve falso de toda falsedad. Y me falta el último pedacito, ¿cierto? Que es este de acá. Entonces, como ven, pillen que ya he empezado a simplificar un poco. Si este ejercicio de Superman está bueno. La 15, ¿cierto? Entonces, con las simplificaciones que he realizado, bueno, por ahora esta distributiva no tiene mi interés, ¿cierto? La haremos cuando la damos conveniente, ¿cierto? Eso pasará pronto, supongo yo. Entonces, voy a reducir el tamaño, está muy grande. Luego viene este pedazo de acá, ¿cierto? Y observen. O, ¿cierto? Y viene este pedacito de acá. ¿Qué pasa? Este pedazo de acá me va a quedar así. ¿Por qué? Porque falso o cualquier cosa, pues viene siendo falso. Entonces, ID, y no F, y no E. Ve, y no F y E. Y no F y E. Y E, ¿cierto? O va a quedar listo, ya hice la simplificación de este primero, hagamos la simplificación del segundo, que queda no C, I, no B, I, E, I, A, I, no F, ¿cierto? Ah, pero ese ya no debe ir, porque lo operé. Entonces, vale, ese ya lo operé, entonces no puede ir ahí. Listo. Entonces, tampoco este puede ir acá porque ya lo operé. Entonces, listo. Entonces, muevo acá. Bueno, sigo acá. Entonces, Noé y sigue Noah, E. Bueno, para no hacer que se me enreden, entonces va a ser copia igual. Entonces, A y no F y E, ¿cierto? O, ¿cierto? Esta última, no C, no I, no C, y no B, y D, y no F, y E, ¿cierto? Ella ha llegado a un máximo nivel de simplificación. Y finalmente sigue I, no F, como metí no F y no E, me comí esta. No F y no D, listo. Entonces, y no F y no D. Y acá. Este no F y no E ya lo metí, entonces esto ya no va. Listo, muchachos. Entonces, esto tampoco va porque ya lo incluye. Listo, muchachos. Ya hice la operación de meter no F y no E, ¿cierto? Acá por distributivo, ¿sí? ¿Qué me falta hacer, muchachos? ¿Qué me falta hacer ahora? Bueno, no he terminado de copiar y no F y no D. Entonces, esta última es no sé, ¿sí? No sé, y no B, y D, y entonces no F y E. Bien, muchachos. Y falta este último pedacito. Sí. Bueno, muchachos. ¿Qué me faltaría hacer? Resolvamos esta distributiva de una vez, ¿cierto? Resolvamos esta distributiva de una vez. Esta me va a separar en dos, ¿cierto? Va a ser esto mismo, ¿cierto? Y no F, y es O, y esto mismo, y no E. Toca separarla ya para aplicar la última distributiva. Entonces, muchachos, voy a aplicar distributiva sobre esta primera. Entonces, sobre esa primera vendría siendo la 16, ¿cierto? Entonces vamos a copiarla con calma. Abrimos el paréntesis grande verde, ¿cierto? Que no se me olvide, es de la negación.
luego viene el paréntesis de la disyunción. Entonces, vamos a aplicar distributiva sobre esto. Entonces queda no A, I no C, I B, I D, I no F, ¿cierto? O no A, I no C, I B, I D, I no E, ¿cierto? Básicamente las separan esas dos. O, y vienen las otras, si habíamos estado trabajando. Entonces vendría esta, ¿cierto? Esta acá. Luego vendría esta acá, ¿cierto? Luego vendría esta acá que cierra. Esta acá, ¿cierto? Mis clásicos. Esto es una O, ¿cierto? Bien, y vendría, estas dos me quedaron repetidas, ¿verdad? Sí, profe. Ah, bueno, entonces, sí, operé dos veces lo mismo, gracias. Entonces no pasa nada. Entonces, bueno, entonces, aquí hay 5 y C no ha... Listo, perfecto. Entonces, muchachos, ya casi llegamos a los últimos pasos, ¿cierto? Pero qué tal lo ven? ¿Qué tal lo ven ahí? Engorroso. Engorroso horrible, ¿no? Pero ya vamos a ver una manera de hacer esto un poco más amena. Entonces, muchachos, entonces, por último me falta O, cierro el verde, ¿cierto? Que es el grande, y viene O, no F, para no olvidarme que eso efectivamente es así. Bien, viene la 17, o vamos a ver que cargue, esperen un momento, creo que ya le está causando como dificultad. Vamos a ver si agregando otra página se arregla. No, ya le está causando al programa dificultad. Entonces voy a agregar otra página. Entonces, bueno, lo transformo acá. En este. Entonces, vamos con esta. Ya, ahí cargo. Entonces, vamos con la 16. Entonces, vamos a meter esto, ¿cierto? En cada una de estas. Entonces, miren lo engorroso que se vuelve. Entonces, bueno, lo corro un poco. Entonces viene esto de acá. Pero ya llegamos al último punto, muchachos. Lo bueno es que ya estamos en el último punto. Bueno, faltaría meter este de acá. Esta es la segunda. ¿Cierto? Ahora falta esta tercera. Metamos esta tercera. Voy a meterla más. Uy. A ver, control Z. Listo. Vamos a meterla acá. Miren, muchachos, que al final lo tuvimos como una forma normal de disyuntiva. ¿Sí lo pillan? Entonces, lo hace un poco más melo. Entonces, bueno, este es el paréntesis grande dejémoslo acá y todo esto está negado. Bien, entonces, listo, entonces estamos con esta. Bueno, eso no puede ser verde, tiene que ser azulito. Bueno, ya vamos con la tercera, ya incluimos, ¿cierto? Ahora me falta meter, ya metí la primera, la segunda, la tercera, toca meter la cuarta y finalmente la quinta. Entonces meto la cuarta, ¿cierto? Todo esto está unido por ORs, ¿cierto? Entonces, todo esto está unido por ORs. Entonces, acá me faltaría meter IF y no D. Y me falta la última. Yo tan bobito. Entonces me falta acá. No pega.
acá? Ok. ¿Qué pasó? Pues meto aquí y no F y no D. Esa es la cuarta. Y finalmente con la última, que es esta. Esto sigue unido por ORs. Tocaría meter este acá. Aquí. ¿Cierto? Acá. Y metería... Uy, ahí es no F, ¿no? Hay que tener cuidado. Y faltaría meter este de acá. Listo, faltaría meter este de acá. Entonces, vale. Falta que no, para llorar. Entonces, acá. Bien, y finalmente, O, no F. Ya por fin, bueno, que todo esto está negado, entonces pues por ahora tiene que esperar. Bueno, muchachos, entonces, ¿ahí qué más podríamos hacer? ¿Qué más se podría hacer? Esperen, yo arreglo algo por acá que se fue este pedacito. Entonces, muchachos, los escucho. ¿Qué se puede hacer ya por acá con esta última? ¿Qué podemos hacer? ¿Le doy yo la cabeza? Sí, pero pues está bueno. ¿Cómo? Ahí se puede meter la D. Ajá, exactamente. Se puede meter la D para buscar. Básicamente lo que yo ando buscando es volver algo falso, ¿cierto? Entonces, vamos con la 17, la copio. Y pues empecemos a operar. Entonces, empecemos con. Vamos a mover el resto por ahora. Y lo vamos trabajando por partecitas. Entonces, ¿esto por qué no se mueve con lo otro? Entonces, vamos a empezar a mover esto. Empezamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esta? ¿Cierto? Entonces, voy a meter la D, ¿cierto? Que es la que más me conviene a mí. Entonces, quedaría de la siguiente manera. De hecho, ustedes ven, muchachos, que si yo meto la D, ¿cierto? Si yo meto la D acá, ella se va a cancelar con esta no D, ¿cierto? Y al final, esta F va a pasar acá, ¿cierto? Va a quedar de la siguiente manera, observen. Si yo lo opero, si yo opero estas dos, queda no F y, ¿cierto? Y D, ¿cierto? No F y D, o D y no D. D y no D queda. D y no D queda, muchachos. Falso. Falso, ¿cierto? Y quedaría I con esto, ¿cierto? I no F y D, ¿cierto? Y ustedes observen algo. F, no F, I no F es igual a no F, ¿cierto? ¿Sí lo ven, no? No, quedaría, porque miren, queda I no F y D. Pero quedaría F y no F. Mírenlo acá, F y no F. Y F y no F es igual, pues a no F, ¿sí? Entonces, básicamente, muchachos, esto se me transformaría de la siguiente manera. I no F, ¿cierto? El D desaparece y queda de esta manera. ¿Sí lo ven, muchachos, o no? Sencillamente me queda de esa manera, operando directamente. ¿Sí o no, muchachos? Muchachos, observen esta de acá. ¿Sí? Cuando yo lo opero, cuando yo meto D, ¿cierto? Cuando yo meto D, me va a quedar no F y D o no D y D. ¿En qué se me transforma? En falso. Falso y esto pues da lo mismo. Entonces queda I no F, ¿cierto? Y D y B y no C y no A. Entonces, ¿qué pasa con estos dos?
Bueno, muchachos, pues algo así les va a tocar hacer en el examen, entonces tenganlo presente. Entonces, Profe, ahí la D ya no iría, la que está antes de no F. no, sí iría, porque es que esta F se conserva, o sea, cuando tú la metes acá, se conserva con F, porque queda no F y D. Al desaparecer esto, ¿cierto? Al desaparecer no D y D, la que desaparece es no D. ¿Por qué? Porque al final esto está unido por un O. Aplicando propiedades nos quedan, de eso únicamente nos quedan no F y D. Es por esa razón. Entonces, yo voy a seguir, ¿cierto? Espero me haya entendido un grupo importante. Y si no, pues muchachos, ya les toca practicar, no F, ¿cierto? Entonces, básicamente es como quitar esto, ¿sí? Entonces, ya sencillamente queda de esta manera, aplicando las propiedades. Entonces, muchachos, sigo con la segunda, ¿cierto? Y observemos a ver qué pasa con la segunda. Entonces, básicamente, muchachos, si ustedes ven aquí, yo tengo una D, ¿cierto? Yo tengo una D acá y tengo un no D. Cuando yo lo opero, ¿cierto? Esto va a quedar I, no F, I, D, O, D, I, no D. ¿En qué se me transforma D y no D? En falso. En falso, ¿cierto? Esto o falso, pues da esto mismo. Entonces, esto se me reduce de la siguiente manera, ¿cierto? El no D va a desaparecer, ¿cierto? Y sencillamente incluyo no F. Entonces, eso me queda de esa manera. Pues por lo que acabo de explicar. Viene esta, ¿cierto? Viene esta de acá. Básicamente, pues ya estoy resumiendo un poco los cálculos que hacía antes. Ahora bien, observen, muchachos, en esta va a pasar algo muy, muy interesante. Observen lo siguiente. Cuando yo opero, ¿cierto? Miren lo que va a pasar. Bueno, esto sigue igual, ¿cierto? Pero en esta ya empieza a cazar cosas interesantes. Queda esto, entonces voy a meter primero D y luego voy a meter, muchachos, es claro para ustedes que yo podría meter estas dos juntas de una, no de solo de una vez. Sí, porque lo separaría con Vale. el 1. Exactamente, esto al final, muchachos, es como esto es final, es como quitarlo. ¿Por qué? Porque es que esto va a quedar, miren a lo que va a quedar, no F, ¿cierto? Y D, o D y no D. Este D y no D, ¿en qué me transforma? Falso. Falso. El D queda porque él ya no hizo la distribución. No, porque es que el D queda porque cuando hago la distribución, ¿cierto? Cuando hago la distribución, me queda F y D, pero pues como el D lo tengo acá, pues no lo cambio, sencillamente me quedo con no F y pues tengo acá no F. Entonces, aplicando otra propiedad por allí, que no F y no F es igual a F, a no F, lo que estoy haciendo. Entonces, sigo acá y esto es como quitar esto. Ya con la práctica, muchachos, espero pues que se les haga un poco más fácil. Ahora bien, sigo con esta última, ¿cierto? Entonces acá lo que va a pasar, muchachos, es lo siguiente en esta. Cuando yo puedo aplicar con cualquiera, ¿cierto? Yo puedo aplicar con cualquiera. Yo voy a seleccionar no F, ¿cierto? Si ustedes ven aquí no está D por ninguna parte. Entonces me toca dejarlo así por ahora, ¿cierto? Me toca dejarlo así por ahora, ¿cierto? Pues porque no lo puedo aplicar. Si ustedes ven, ¿cierto? Este de aquí, ¿cierto? Este penúltimo no tiene D, ¿cierto? Entonces, pues por ahora no puedo hacer mayor cosa con él, ¿listo? Entonces por ahora lo voy a dejar así. Y ahora viene este último, ¿cierto? Que en este caso pasa lo mismo. Como tengo D y no F, entonces esto sencillamente es como tenerlo así. Entonces, bien, muchachos. Entonces, aquí tengo esto, O,
Bien. Listo, acá cierro. Y bueno, muchachos, ¿qué me resta hacer ahora último? Bueno, de hecho, esto lo puedo separar en dos, es lo más conveniente. Voy a meter no F acá, ¿listo? Esto queda, sí es lo mejor, quiero destruir eso. Entonces queda, quitamos no F, ¿cierto? Que lo voy a incluir. Y nos queda I, nos quedan dos. Y entonces, la primera sale con F, ¿cierto? Y la segunda sale con no D. Y la segunda sale con no D. Bueno, esta se me convierte en 2 por la propiedad distributiva. Sí, es lo mejor, es lo mejor. Entonces, borro aquí e incluyo acá. Bien, muchachos, ¿qué me falta a mí aplicar acá? ¿Qué creen que me falta aplicar con todo esto? ¿Qué tengo que hacer con estas disyunciones? ¿Qué creen que me toca hacer, muchachos? ¿Qué me toca hacer ya con esto? ¿Qué es lo que me falta? Bueno, recuerden que acá hay una negación grande. ¿Qué me toca hacer, muchachos? ¿Qué me toca hacer con esta? ¿Unirlas? No. Hay algo que tengo que resolver externo. ¿Qué es lo que tengo que resolver externo? La negación. Sí, exactamente. Tengo que aplicar la negación. Eso implica aplicar un Morgan grande, ¿cierto? Entonces, la 18, ¿cierto? Es. ¿La 18 qué es? Miren, muchachos. Básicamente voy a introducir todas las negaciones, ¿cierto? Y cambio las OR por ANS. Entonces, ¿qué hago acá? Entonces, es sencillo, ¿cierto? Voy a poner un paréntesis grande externo. Esto me queda negado. Esto se me convierte en ANS, ¿cierto? Negado, negado. Esto se me convierte en ANS, negado. Esto se me convierte en ANS. Entonces, acá queda negado. Esta de 6 de acá me quedan negadas. Entonces, cambio las ANS por ORs, ¿cierto? Aquí queda no F al final. ¿Sí? Esto me convierte en ANS. Convierte en AND. Se me convierte en AND. Y bueno, acá tengo una OR. Entonces, ¿qué voy a hacer, muchachos? Lo que voy a hacer es aplicar Morgan a todas, ¿cierto? Y me queda de la siguiente manera. La 19 queda A, o C, o B, o D, o F, y, ¿cierto? A, O, C, perdón, no A, o C, o no B, uy, copié mal. A, O, estoy en esta. A, O, C, O, acá B, O, D, O, E, O, F. Entonces la B me queda negada y la D me queda negada. ¿Sí? Pues porque acá estaban negadas, entonces, ve, acá están sin negar, entonces pasan negadas. En la Pasa anterior O. también. ¿Cómo? En la anterior también B y D quedan negadas. B y D quedan negadas, gracias. B y D quedan negadas. Ahora, paso despacio porque hay riesgo de equivocarse. A y C, y no D, y F, y no E. Bien, sigo. I, acá. Sigue, no sé, entonces se convertiría en C. Todo esto va negado por reglas de Morgan.
queda C, o B, o A, o E, o no E, A no E, o F, y entonces queda C, o B, o A negado, o E negado, o D, ¿cierto? Y entonces queda acá C, o B, o no D, o F, o E, ¿cierto? Bien, muchachos. Y finalmente esto me queda con, todo esto me queda, todo esto viene agrupado, ¿con quién? Con no F. ¿Qué creen que toca hacer? ¿Qué creen que toca hacer, muchachos, ahí? Ya van a ver cómo se va a simplificar esto de grande. ¿Qué falta hacer ahí? Profe, en la última es Noé. ¿Noé? No, mira que... Ah, sí, 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 sí. La última es Noé, gracias. Sí, por este de acá. Gracias. ¿Qué creen que falta hacer ahí? ¿Qué falta hacer ahí? Ahí se puede distribuir no F. Ahí se puede distribuir no F. Pero esperen, hay algo que me tiene inquieto, es esta cláusula. Esta cláusula debería de tener F, ¿cierto? Es que al final, ¿qué va a pasar? Va a terminar verdadero y verdadero y verdadero y verdadero y verdadero y verdadero, que es lo que yo quiero llegar. Permítame observar esta cláusula que no tiene F, ¿cierto? Esta cláusula nace de... Ah, claro, muchachos. Esta cláusula que no tiene F, déjenme ver. Esta cláusula que no tiene F, ¿de dónde nació? Es la penúltima. Esta cláusula nació, ¿cierto? Esta cláusula que no tiene F. Déjenme ver este paso que hice acá. Entonces, bueno, este paso ya lo expliqué. Al cancelar D y D, al cancelar D y D, es la cláusula que no tiene D, que es esta de acá, que no tiene D, que sería no C, I, no B, y A, I, E, y no D. Déjenme ver algo, esta cláusula de dónde salió, que no tiene D, es esta de aquí, es esta cláusula de aquí que no tiene D, esta cláusula que no tiene D, ¿cierto? Esta cláusula que no tiene D, nace de, vamos a ver, del paso 15 de 16, esta cláusula que no tiene D, esta penúltima, vamos a ver, esta penúltima, déjenme ver, no F no E, no F no E, no F no E, CN, no D, no B, no A, no F y E. Esta señorita, y a ver, no, yo solucioné distributiva acá, todas estas tienen D, menos esta viene de aquí, entonces esta nace déjenme ver, a ver, esta nace de esta, no C, no B, A, no F y no E, y E, es esta. Esta nace de esta, entonces, esta nace de, vamos a ver, esta nace de, no sé, esta nace de acá, ajá, porque meto la E acá, ajá, si es lo que estoy haciendo, es esta de acá, está donde nace, esta CBA. Bueno, entonces voy a resolver y luego me quedo con el problema que he detectado. Entonces, miren muchachos, miren lo que va a pasar. Voy a meter F acá, ¿cierto? Entonces, observen lo que va a suceder, ¿cierto? Observen acá, muchachos. Si yo meto, vamos a hacerlo por análisis. Si yo meto esta F con este primero, ¿cierto? Ustedes observen que en alguna parte me va a quedar. Mira lo que va a pasar. Va a quedar A, ¿cierto? Y F, y, ¿cierto? Lo que sea,
Y miren, no F y F. ¿En qué se me transforma no F y F? Falso. Ay, juepucha. Y todo se me transforma en... Y todo se me transforma en falso. O sea, con una que se transforme en falso... Ah, pero están por ORs. Ay, jueputa. Bueno, no importa. Ah, no, no hay ningún problema. Toca hacerlo. No, no. Ya vi cuál es el objetivo de esto. Entonces, queda. Bueno, hagámoslo. Entonces queda A, ¿cierto? Y F, O, A y, perdón, C, C, O, F, C y F, O, O, B, no F, perdón. Vamos a ver, A, tengo no B y no F, tengo O, ¿cierto? F y no F. Entonces esto queda, esto es falso, ¿cierto? Esto se puede eliminar. Y bueno, y va a pasar con las que siguen. Con las que siguen van a quedar esto mismo, pero y F. Entonces, creo que tengo un error atrás. Entonces, hagamos una cosa, muchachos. ¿Tienen preguntas sobre la forma procedimental, cómo se hizo esto? O sea, la forma procedimental, entonces Profe, hagamos una cosa. Dígame. ¿por qué a la última no F le cambiaste el operador lógico? El que estaba O, le pusiste I. ¿En dónde? Porque se Ahí negaba en a el... actualizar. Ay, claro, muchacho, yo soy un animal. Ah, claro, es por el estrés que me dio. Claro. No, muchachos, estamos re bien. No, estoy contento. Porque es que así está dando. Claro, claro, claro. Claro, porque es que esto al final, muchachos, observen cómo queda. Sencillamente, si aplicamos distributiva, es meter o. ¿Lo pillan? Claro, yo lo había visto ahora. O no F. ¿Sí lo ven? ¿O no lo ven? Miren acá. Aplico este operador, ¿cierto? Sobre todas estas conjunciones. Entonces, este OF, ¿cierto? Pasa a operar directamente cada una de estas que están unidas por is. Queda así, ¿cierto? Realmente queda así, ¿sí? Es como ponerle un OF al final, ¿cierto? Miren cómo queda. Igual lo voy a hacer despacio. Y esta misma, ¿cierto? Miren esto mismo y sería tener... ¿Qué pasa, muchachos, con todas las que tienen F? Con todas las que tienen F. ¿Qué pasa con todas las que tienen F? Quedan verdaderas. ¿Sí pillan por qué quedan verdaderas? Porque tenemos F o no F. Entonces, esta va a quedar verdadera, esta va a quedar verdadera, esta va a quedar verdadera, ¿cierto? Esto no va ahí. Esto va a quedar verdadero y esto va a quedar verdadero. Entonces, al final, ¿cierto? ¿Qué va a quedar? Entonces, esto lo podemos borrar, ¿cierto? Pues igual voy a hacer el procedimiento, ¿cierto? Y, entonces, ¿qué va a quedar? Lo que pasa es que en todas debe aparecer F. Por eso es que me molestó la otra. Aquí queda OF, ¿cierto? O no F, ¿cierto? Esta es la que tengo problemas, con esta que no hay F. Esa la tengo que revisar. En alguna parte cometí un error, ¿cierto? Entonces queda I, ¿cierto? Esta vaina O, no F, ¿cierto? I, ¿cierto? Esta es la que tengo problemas, esta es la que tengo que revisar porque esta debería de cancelarse también. O,
no F, ¿cierto? Y esta última, ¿cierto? Apliqué distributiva. O esta última, o no F, ¿cierto? Esto es lo que queda. Exactamente. F o no F queda, muchachos. F o no F queda. Verdadero. Verdadero. Y cualquier cosa o verdadero queda. Verdadero. Ustedes tienen verdadero, exactamente. Yo tengo verdadero por la primera y verdadero y verdadero y verdadero. Esta la tengo que revisar porque esta tiene que dar verdadero también y esta última también da verdadero. ¿Cuál es la idea? Que todo esto de verdadero. Tengo que hacer una pequeña corrección con... Es claro que tengo que hacer una corrección con esta. Tengo que revisar. En alguna parte me equivoqué. Pero si pillan, ¿qué es lo que se busca al final? Muchachos, ¿qué es lo que se busca? Muchachos, cuando ustedes hacen este tipo de demostraciones, ¿cierto? ¿Cierto? Cuando ustedes tienen este tipo de demostraciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes tienen un conjunto de premisas, 2, 3, y digamos tienen la conclusión que es G, ¿cierto? Ustedes al final, ¿qué van a obtener cuando hacen el concepto de consecuencia lógica? Ustedes van a tener G o no G, que es lo verdadero. ¿Qué pasa? Cuando ustedes, como ustedes tienen A implica B, ¿cierto? ¿Sí me siguen allí? Sí, una tautología. Exactamente. Cuando ustedes tienen, esto se vuelve no A, implica B, ¿cierto? ¿Qué pasa? Este no A cuando ustedes resuelven, no A o B, este A cuando ustedes lo resuelven con el concepto de consecuencia lógica, se les va a transformar en no B o B. Esa es la idea, eso es lo que yo quiero. ¿Ya pillan lo que quiero hacer? Muchachos, lo que quería hacer con este proceso. ¿Se entiende cuáles son los pasos que se deben de hacer? Como les digo, yo este pedazo lo corrijo. En alguna parte me comí algo porque aquí debe aparecer obligatoriamente OF, ¿cierto? Aquí debe aparecer un OF. Alguna parte me lo comí, ¿sí? Entonces, yo creo que el error de pronto está al principio, ¿sí? Entonces, debo revisar esa parte, ¿cierto? Yo me devuelvo más fácil y yo corrijo esa. Esa debe aparecer con OF. ¿Es claro por qué debe aparecer con OF? ¿Esa que está fallando? Muchachos. Bien, muchachos. ¿Preguntas hasta aquí? Esta de Superman estaba... ¿Qué toma estaba la de Superman, muchachos? Este ejercicio me mandó un viaje astral. Pero miren, lo bacano es que uno aplica las propiedades. En alguna parte, muchachos, cometí algún error pendejo, ¿sí? Pero igual cumplí con lo que quería mostrarles, ¿sí? Yo al final quería mostrarles que todo eso se reducía a una conjunción de verdaderos, ¿cierto? Es largo, pero yo al final lo que quería era esto, ¿cierto? Por eso es que cuando vi acá que no estaba la F, yo dije, no, esto aquí hay un problema, porque como esta F, no F la vamos a meter acá, ¿cierto? Cuando aplicamos la negación, los ANDs se nos convierten en ORs, ¿sí? Entonces, al final es meterle un X o no X, es lo que se busca, ¿sí? No, esta pregunta vale por ahí 15 o 20 puntos. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas hasta allí? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Muchachos, preguntas, aprovechen que aún me tienen acá. ¿Preguntas, muchachos? Ahora hablamos del descanso, estoy hablando de la temática, muchachos. ¿Preguntas? Vale. Entonces son las y 45, ¿cierto? Entonces tomamos esta vez un descanso de 20 minutos, ¿cierto? Porque va a ser un ejercicio bastante largo. Eso me da tiempo también de revisar dónde me equivoqué de una vez. Entonces, para indicarle la corrección que debo hacer. Entonces, muchachos, nos estaremos viendo a las... ¿ya son las 11? Las 11:05, muchachos. Este ejercicio duró como una hora, ¿no? Bueno, pues, muchachos, entonces nos vemos a las 11:05.